Es tiempo de hablar de cultura, como todos los viernes. Quiero platicarle que recientemente se presentó en Bellas Artes la cantata Cuitlahuatzin, una ópera en náhuatl sobre la vida de Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa y además penúltimo gobernante de México, Tenochtitlan. Esta obra se estrenó en la Macroplaza de Iztapalapa en octubre pasado y desde entonces ha recibido valoraciones muy positivas, muy elogiosas por parte del público, por parte de la crítica. Hoy tenemos el honor de platicar con el autor del libreto de esta ópera, el músico y escritor, el gran músico y escritor Samuel Maínez, y nos da mucho gusto saludarlo, doctor, a esta hora. Muy buenos días. Buenos días, el gusto es mío. Doctor, nos gustaría saber en primer término, si usted nos permite, ¿qué representa Cuitláhuac? ¿Qué representa este personaje para nuestra historia mexicana? Pues Cuitláhuac es básicamente el principal héroe de la resistencia, a diferencia de Cuauhtémoc, que ya no pudo controlar el asedio y cayó prisionero. Cuitláhuac comandó la revuelta del 30 de junio de 1520 y derrotó a los españoles. Fue una derrota terrible, que es la famosa noche triste de la historiografía hispana, pero es la noche victoriosa de los mexicanos o de Iztapalapa. Además, Cuitláhuac es muy importante porque se opuso a su hermano Moctezuma a que recibiera a los españoles honrosamente. No logró disuadirlo, pero pues fue un visionario en ese sentido y además intentó federar a las tribus, a las etnias, para unirse en contra del peligro de la invasión hispana. No lo logró tampoco, pero pues ahí hubiera nacido la nación mexicana, básicamente. Lamentablemente tuvo un periodo muy efímero como gobernante, 2 meses si acaso, y murió de viruela, es decir, es un héroe invicto, invisibilizado por la historia, lamentablemente. Me imagino, doctor, que ha sido apasionante escribir este libreto. Nos gustaría que nos compartiera cómo fue el proceso de escritura de este trabajo, que además fue traducido al náhuatl por el maestro Patrick Johansson. Y se conecta con un trabajo previo. Mi tesis doctoral en la UNAM fue la reelaboración en claves mexicanistas o la visión mesoamericana de la ópera de Vivaldi sobre Moctezuma, que es una historia donde se deforma pues la visión autóctona. Y la presentamos en 2019 para conmemorar los 500 años, tanto en el Zócalo como en Iztapalapa. Inmediatamente después, la alcaldesa, Clara Brugada, que tiene una visión muy clara de para qué tiene que servir la cultura y la educación, me encomendó que hiciera algo sobre Cuitláhuac. Entonces inmediatamente me puse a trabajar y ahí, bueno, viene la investigación, todas las fuentes, que son pocas alrededor de Cuitláhuac, cosa que me dio espacio para colmar lagunas, siempre apelando a la verosimilitud. Una vez que definí el libreto, era tácito que pues fuera traducido al náhuatl clásico, porque pues es parte de los dislates de la ópera, que se canta todo en lenguas, el francés y el italiano, Italiano. aunque aborden temas de otras culturas. Entonces eso fuera pues fundamental que le devolviéramos la lengua a los indígenas, y además de contar con la participación del doctor Johansson, que es una eminencia en el campo, también yo había considerado desde el inicio la participación del gran músico mexicano, es quizá uno de los compositores actuales de nuestra patria con obras de mayor impacto y con un lenguaje accesible, y realmente es un gran músico, el doctor Samuel Siman, que es maestro de la Juilliard. Entonces trabajamos a la limón, trabajamos denodadamente, se nos interpuso la viruela, se nos interpuso la COVID-19, entonces ya no la pudimos estrenar en 2020 y logramos estrenarla hasta 2022 en la Macroplaza de Iztapalapa. Doctor, ¿qué sintió verla, desde luego, esta obra en el Gran Palacio de Bellas Artes? Me gustaría conocer su opinión, pero también la valoración que hace usted del público. ¿Cómo tomó el público? ¿Qué impresiones tuvo usted sobre el público y desde luego su apreciación personal sobre ver este trabajo, nada más y nada menos que nuestro Gran Palacio de Bellas Artes? Bueno, muy emotivo, sobre todo porque parte del postulado
de la alcaldía, de la alcaldesa, era llevar la ópera al público lego, al público de a pie. Y tuvimos en la Macroplaza alrededor de 6,000 personas y que no habían tenido acceso a este tipo de manifestaciones artísticas. Y la reacción fue conmovedora. Puedo decir que hubo catarsis colectiva. Y después, bueno, le fue tan bien con la respuesta del público que se abrió la puerta del Palacio, las puertas del Palacio de Bellas Artes. Esto también por mediación de la doctora Lucina Jiménez, que creyó que el proyecto tendría que presentarse en Bellas Artes. Y en Bellas Artes, pues sí fue, ¿cómo le puedo decir? Pues fue apoteósico porque, bueno, se llenó, pero tuvimos una reacción del público inesperada. Espontáneamente, alrededor de 25 minutos de aplauso, pero espontáneamente el público empezó a gritar al unísono: México, México, México. Y eso pues nos confirma que realmente pues la ópera tiene un poder inmenso para mover las emociones y máxime cuando abordamos los temas que son de nuestro interés. Para eso debe servir la ópera, para cantar las gestas nacionales. Y no se había hecho mucho en la historia de la ópera mexicana. Es un llamado, doctor, a recuperar lo nuestro, a recuperar el náhuatl y a conocer mejor nuestro pasado, nuestra historia. Exactamente, sí, con esto revaloramos el pasado indígena, que lo traemos en el ADN, pero a veces escondido, a veces vilipendiado, y es el caso de sentirnos orgullosos de la herencia prehispánica, al igual que la herencia española. Aquí no se trata de polarizar, sino más bien de unir las culturas que nos conforman. Doctor, está trabajando en una obra similar. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿En qué está trabajando, doctor Maínez? Bueno, acabo de escribir la biografía de Aniceto Ortega, que es otro personaje invisibilizado, importantísimo. Fue fundador del conservatorio, fue, bueno, el introductor de la ginecobstetricia moderna y fue básicamente el padre del nacionalismo musical o del protonacionalismo musical, porque él escribió en 1871 la primera ópera sobre un tema patrio para ser cantado en español. ¡Qué Y extraordinario! ese ya fue sobre Cuauhtémoc, él le puso Guatimotzin, pero quedó trunca. Entonces reelaboré lo mismo que hice con Vivaldi, con su Moctezuma, lo hice con el Guatimotzin, y ahora va a ser una ópera fílmica en un acto. Escribí el libreto, le puse el náhuatl, también en colaboración con el doctor Johansson, también metimos maya peninsular, Oh. y estamos también ya en el proceso de montaje. Para el año próximo está ya contemplada una versión de concierto también en Bellas Artes con la Sinfónica Nacional, y si todo va bien lograremos presentarla para el 2025 en la versión completa, porque es cuando se van a celebrar o conmemorar los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, que fue en 1525. Entonces, Pues eso es vamos, básicamente lo que me ocupa ahora. Y bueno, el libro de Aniceto Ortega está en 3 volúmenes y está por salir al aire. pues vamos a estar muy pendientes, maestro Samuel Maínez. Nos gustaría volver a platicar con usted y sobre todo que nos tenga al tanto de estos extraordinarios trabajos que usted hace. Le agradezco mucho estos minutos que nos ha concedido para Encantado, México Vive. Muchas gracias. encantado. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, el maestro Samuel Maínez.